Este es el momento del mensaje. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de en esta noche podernos dirigir a ustedes desde aquí. Gloria a Cristo. Hermano, el tema que quiero presentar en esta noche es titulado El diaconado. El diaconado. Posiblemente este sea un tema o un ministerio que algunos de los hermanos ni siquiera habían escuchado que existe. Pero sí, el diaconado es un ministerio de la iglesia. Y queremos leer la palabra de Dios en Primera de Timoteo, en su capítulo 3, versículos 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Quiero hacer énfasis en que mm, para la mayoría no es ni siquiera un estudio, quizás puede ser un repaso, algo para recordar, porque ya la mayoría quizás lo conocemos, pero es bueno recordar porque este es un ministerio importante en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Hay diáconos aquí. No, aquí están. Ah, qué bueno. Están aquí los diáconos. Bueno, pues queremos leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 hasta el versículo número 13. Y aquí trata de los requisitos de los diáconos. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Cristo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y eso también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, o sea, las diaconisas, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermano, oremos. Padre nuestro, gracias te damos. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo, que tú nos dirijas y permita, Señor, que el estudio de tu palabra, oh Dios, sirva para edificación de tu iglesia en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amados, como les decía, este es un ministerio que quizá puede ser hasta desconocido por algunos hermanos, ni siquiera quizás no sabían que existía, pero sí, es un ministerio de la iglesia y es un ministerio importante en la iglesia. El diaconado es un ministerio compuesto por hermanos fieles a Dios, hermanos fieles, hermanos de buen testimonio y hermanos que hayan dado ejemplo
de servicio en la iglesia. Esto, hermano, porque cuando digo que hayan dado ejemplos de servicio, me refiero a que el diácono es un servidor. El diácono es un servidor. Y exactamente la palabra diácono, que viene así, no traducida en la Biblia, se refiere al servidor, al que sirve. Diácono es uno que sirve, o un siervo, un diácono. Entonces, los miembros o los diáconos, los miembros del grupo del diaconado, no se escogen no se escogen por cara, ni se escogen porque lo deseen, sino ni siquiera esto se considera como un ministerio nuevo cuando le llega, sino que es como un reconocimiento a la labor que han hecho durante algún tiempo. O sea que para escoger un diácono no se escoge así por así, sino que ese diácono, esa persona viene dando ejemplo de servicio en la iglesia por mucho tiempo. Y entonces la iglesia lo va observando y entonces un día decide, por el trabajo que le nota, por su dedicación, entonces decide, fulano debe ser un diácono, porque él, aunque no ha sido nombrado como diácono, está haciendo el trabajo de un diácono. Ahora bien, hermanos, un diácono debe ser una persona fiel a Dios. Fiel a Dios, debe tener fe, debe estar dispuesto a trabajar en su obra y debe, en todo sentido de la palabra, ser una persona que ame a sus hermanos. La escogencia de diáconos por primera vez, esto aconteció, aunque la Biblia no relata en su escrito que esta persona escogida en Hechos capítulo 6 se escogieron como diáconos. Sin embargo, el servicio que se le encomendó es un servicio de diáconos, o sea, el servicio que deben hacer los diáconos. Si nosotros miramos Hechos capítulo 6, allí se presentó una situación, y vamos a ir a Hechos capítulo 6, en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios que se presentó allí una situación con los hermanos, los apóstoles que estaban al frente de la iglesia. Dice la palabra de Dios, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y le impusieron las manos. Gloria a Dios.
Como pueden ustedes notar, se presentaba una situación en la iglesia. La iglesia había crecido y al frente estaban los apóstoles. Pero como eran tantos hermanos, los apóstoles no daban basto para predicar, orar, ganar almas y también para servir y visitar a los enfermos y ver cómo están por allí, cómo están aquí y que este enfermo tiene esta necesidad. Y entonces se presentó la situación de que los griegos se quejaron y dijeron que nada más estaban atendiendo a las viudas de los hebreos y que las viudas de los griegos no se le estaba dando la atención necesaria. Se quejaron. Entonces los apóstoles dijeron, no es bueno, no es aconsejable que nosotros también nos dediquemos a servir a las mesas. Escojan ustedes mismos hermanos fieles, los cuales puedan ayudarnos en esa labor. Y la iglesia escogió a 7 varones para ese trabajo. Digo 7 varones porque fue lo que se escogió, no quiere decir que no puedan ser, no pueda haber hembras en el grupo de los diáconos, sino que en ese momento lo que se escogieron fueron 7 varones. Ya veremos más adelante que sí, que hay en la Biblia hermanas que también formaron parte del grupo del diaconado. Lo veremos más adelante. Pues bien, como pueden ustedes ver, la misión de estos escogidos fueron para ayudar a los apóstoles, porque ellos no daban basto para atender a la multitud y también para predicar, para ganar las almas. En la iglesia, los diáconos en la iglesia de Cristo hoy también son escogidos con el propósito de ayudar y quitarle carga a los ministros. Tienen ese propósito y no deben descuidarlo. Tienen el propósito de ayudar en saber quién está enfermo, por ejemplo. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está pasando necesidad? ¿Quién necesita una ayuda? Tienen que estar pendientes de estas cosas los diáconos, pues el ministro tiene otras tareas que hacer. Fíjense, hermano, al escoger a estos hermanos, a estos 7 varones, fueron escogidos de la iglesia, o sea, del grupo que servían a Dios, de la iglesia. Y no hubo mucho trabajo en buscarlo, porque estaban ahí y posiblemente habían dado testimonio de que eran servidores, que estaban disponibles para servir. El diácono es un servidor. Es un servidor. Y como le decía ahorita, no necesariamente se escoge uno y después que se escoge es que se le enseña o que quiere servir. No, debe haber dado muestra de que tiene esa vocación de servicio, de que tiene una vocación de servir. Y entonces, todos hermanos, todos nosotros, estamos llamados a servir. Diáconos y no diáconos, todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Todos estamos llamados a visitar a los enfermos. Todos estamos llamados a ayudar a los necesitados. Pero en ese trabajo, entonces la iglesia mira quién dedica y quién hace esa obra para entonces reconocerle su labor y nombrarlo ya definitivamente como un diácono
en la iglesia del Señor. Hermano, el diácono debe sentirse bien. Yo recuerdo no sé si te recuerdan a Relámpago Hernández, que era el luchador el, el contrario de Ya Veneno. Cuando él estuvo un tiempo en la cárcel de la Victoria, preso, y allá él se gozaba en decir, yo soy diácono de la iglesia, a mí me cogieron como diácono, y se sentía orgulloso de decir, yo soy diácono. Bueno, pues nosotros, hermanos, porque este es un ministerio que tiene valor, porque no se escoge a cualquiera como diácono, no, es una persona de servicio el que se escoge para diácono. Es una persona seria el que se escoge para diácono. Es una persona que trabaja el que se escoge para diácono. Entonces, debemos sentirnos alegres cuando se nos escoge para este servicio, para esta obra. Y los hermanos, pero cada hermano en particular, sea diácono o no, debe esforzarse en trabajar para la obra de Dios. No con el propósito de que lo escojan como diácono, sino con el propósito de agradar a Dios, de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y si la iglesia lo escoge como diácono, pues la gloria sea para el Señor. Amados, un diácono, como decía, es una persona importante en la iglesia. Si quiere, vamos a leer a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Allí encontramos a Pablo escribiéndole a los filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Y cómo le dedica a los diáconos también en esta escritura. Dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gloria a Dios. O sea, que los diáconos no están de más en la iglesia. No, hermano. Son importantes en la obra de Dios. Son importantes en la iglesia. Un diácono, hermano, un diácono, como decía, debe ser honorable, debe ser sincero, no debe ser una persona dada a la bebida alcohólica. Aquí dice, lo que leíamos dice al vino, pero no solamente al vino, ni a la cerveza, ni a la sidra, ni al ron, ¿verdad? No dado a las bebidas alcohólicas. Debe ser una persona honesta y también una persona que, no un borracho, ¿verdad? No un borracho. Por tanto, amados, el diácono tiene un valor grande en la iglesia del Señor. Como leíamos, hermanos, en Primera de Timoteo, en su capítulo 3, versículos 8 al 13, cuando nos dice que debe ser honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, no es que no pueda ganar, ni que no gane, es que la ganancia no sea deshonesta, ¿verdad? No ser una persona que anhele lo ajeno, sino una persona pulcra y una persona que se contente con lo que tiene ahora, con lo que Dios le da. Gloria a Dios. Contento con lo que tenéis ahora, dice el apóstol Pablo. Por tanto, amados, también sigue diciendo que guarde bien el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a pruebas. Primero a prueba. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Lo que decíamos es que los ministros proponen y la iglesia aprueba, ¿verdad? Hay unos hermanos que se portan
que dedican tiempo a la obra del Señor, que dedican tiempo a servir, que dedican tiempo a visitar a los enfermos, que dedican tiempo a servir, pero el diácono no debe ser una persona, bueno, o sea que hay personas que le tienen asco, dicen por ahí por mi casa, aquilloso, que le tienen asco a cualquier cosa, pero el diácono no debe ser así, porque si al diácono le toca limpiar a un hermano, tiene que hacerlo. Hay un hermano que no se ha podido bañar, pues no tiene quien lo bañe y está enfermo. ¿A quién le corresponde hacerlo? El diácono, que debe hacerlo. Debe ser una persona dispuesta. Una persona también tiene que ser sencilla, humilde. No puede ser un iracundo. Tiene que ser amable, sencillo, humilde, el diácono. Por eso es que le decía que eh, para el diácono debe sentirse contento, alegre, feliz de servir en ese puesto, de que lo hayan escogido para él, porque la persona, un diácono, tiene muy buena referencia donde quiera que va. Usted dice, yo soy un diácono de la iglesia y usted es una persona que se le toma en cuenta, porque usted, de que se dice que es un diácono, se supone que se le escogió porque usted es una persona de valor. Así que, amados, yo pienso que en la iglesia, ¿cuántos diáconos tenemos aquí? 4, 5, 6. ¿Cuántos hay aquí? Déjeme ver. 1, 2, 3, 4. Hay aquí hoy 4. Hoy, hay 4, ¿verdad? 4 diáconos. Y faltan 2 o 3, ¿verdad? Pero yo pienso que en la iglesia cuando vamos a escoger debiera haber varias gente, ¿verdad? Disponible, varios hermanos, porque todos estamos dispuestos a hacer lo que hace un diácono, a trabajar en la obra, a visitar a los enfermos, a ir a saber cómo están los necesitados, a ayudar, a cooperar en las cosas de la obra del Señor. Todos debemos estar dispuestos. Y debe haber un número grande de hermanos aquí, bueno, fulano y fulano, 20 hermanos esperando, porque 20 hermanos, 30 hermanos se dedican al servicio en la obra de Dios y uno tiene que, bueno, ¿a quién vamos a escoger? Porque hay tantos hermanos que se dedican a servir, a predicar, a ayudar, a trabajar en la obra, que no sabemos a quién vamos a escoger. Gloria a Dios. Debiera ser así, hermano. Que tuviéramos tantos hermanos trabajando en el servicio que tuviéramos que irlo tomando por parte. Vamos ahora a coger 5 y después el año que viene 5 y el año que viene 5 y así sucesivamente porque todo el mundo está involucrado en el trabajo, en la obra del Señor. Gloria a Dios. Y la iglesia, como decía en Hechos, en el capítulo 6, y la iglesia crecía. La iglesia crecía porque cada quien estaba haciendo lo suyo. Los apóstoles no dejaron de predicar, ni de orar, ni dedicarse al trabajo en la obra, porque tenían el sustento, la ayuda de los diáconos que se dedicaban entonces al servicio, a ayudar, a trabajar, a visitar a los enfermos, a ver quién tenía necesidad, a ayudar en las necesidades de los santos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y nosotros tenemos, hermano, como les decía, no necesariamente hay que ser diácono para hacer eso. Al contrario, hay que hacer las cosas para ser diácono. O sea, primero hay que hacer y después es que se puede llegar a diácono de acuerdo a cómo sea su disposición. Así que todos tenemos el deber de trabajar como si fuéramos diáconos. Como le decía, el trabajo del diácono o la palabra diácono significa servidor. Ahora Dios quiere que nos sirvamos los unos a los otros todos, con amor. Servíos con amor los unos a los otros. Gloria a Dios. Por tanto, debemos servirnos con amor, hermano, los unos a los otros. Como le decía, cuando le dije diáconos, estoy diciendo también
diáconos en sentido general, pero también en ese grupo, en ese ministerio también van mujeres que son llamadas diaconisas. Diaconisas. Vamos a ver la Biblia en Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, que nos relata acerca de la diaconisa, una diaconisa en la iglesia del Señor. Y dice, les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencreas. La hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Aquí tenemos el ejemplo de que sí, la mujer puede ser parte del ministerio del diaconado. Ministerio del diaconado. Hermano, le doy la oportunidad a alguno si quiere aportar en este sentido. Hermano Ramón. Sí, hermano, con relación a lo que está expresando la Biblia acerca del diácono, que debe de ser primero ser visto, ¿verdad? Como bien usted expresaba, yo creo que antes es este servidor que tiene ese gran deseo y que ejecuta, que lleva a cabo el servicio a la iglesia, a los hermanos, hacia los demás. Entonces, ya después que esta persona es vista con esta característica, puede ya nombrarse como diácono. Pero es algo, amado, que quisiera que analizáramos, y es con relación a los diáconos, es que el diaconado debe hacerse nuestro, o sea, el diácono debe hacer eso, personalizarlo hacia él. ¿Por qué digo esto? Porque a veces estamos con este compromiso y quizás entendemos que hacer la cosa cuando yo pueda, cuando quiera. Cuando digo cuando pueda, claro está que hay cosas que tú no puedes y no puedes. Pero cuando digo cuando quiera, cuando pueda, es porque no dedicamos el tiempo. Entonces es bueno entender la responsabilidad que hay en aquellos que llevan este hermoso ministerio. Hermoso ministerio. Creo que la Biblia habla acerca, ¿verdad? Que tratemos con doble honor a aquellos que ejercen bien este ministerio. Entonces, amado, es bueno que nosotros miremos desde este punto de vista a los diáconos, entender la responsabilidad que cada diácono ya establecido, presentado a la iglesia y ya anunciado como diácono, entender la responsabilidad que cae sobre los hombros de cada hermano ya nombrado como diácono, aunque como usted dice, el trabajo de los diáconos también tienen la responsabilidad, o no toda la responsabilidad. Habemos muchos hermanos que debemos de estar a la disposición de ayudar a este gran trabajo, porque la Biblia habla que todos, amados, tenemos la responsabilidad de ayudarnos, de sustentarnos los unos a los otros en cuanto al servicio, en cuanto a la ayuda, pero ya de una manera directa los diáconos tienen esta responsabilidad y deben, hermano, ejercerlo como la Biblia así lo manda. Amén. Esta parte, hermanos, va el hermano a los diáconos ya establecidos, deben cumplir con su ministerio. Deben cumplir con su ministerio. Ahora bien, nosotros queremos hablarle mayormente a la iglesia para que todos podamos ejercer ese trabajo como si fuéramos diáconos particulares que nadie nos ha nombrado, pero nosotros queremos trabajar. Queremos trabajar, como dice, hay un cántico que dice, yo quiero trabajar, ¿verdad? Lo saben, hermano. Yo quiero trabajar por el Señor, ¿verdad? Confiando en su palabra y en su amor.
quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Pues ocupémonos, hermanos, en la viña del Señor, en los trabajos del Señor. Hagamos la obra de Dios, aunque no seamos unos diáconos nombrados, pero hagamos el trabajo de un diácono. Sirvamos a Dios con alegría. Sirvamos a Dios con disposición. Gloria a Dios. Nosotros somos siervos de Dios. ¿Y qué es lo que hace un siervo? Le sirve a su amo. No es Dios que es siervo de nosotros, porque nosotros estamos como si fuera Dios el siervo de nosotros, que debe servirnos. Estamos, ay Señor, ayúdame, Señor, dame esto, Señor, por aquí, Señor, por aquí. Pero nosotros no nos recordamos, parece que nosotros también, que somos nosotros los siervos de Dios. Debemos agradarle, servir, trabajar para su gloria, trabajar para Dios, hermano. Entonces, esforzarnos en esto. La iglesia completa, hermano, la iglesia completa debe esforzarse en trabajar para el Señor, en hacer la obra de Dios. Aunque no sea usted, aunque usted no sea ministro, predique. Aunque usted no sea un evangelista, predique. Aunque usted no sea un diácono, trabaje. Gloria a Dios. Aunque usted no sepa, ore. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Haga la obra de Dios. Que para eso que estamos llamados, hermano. Pero nosotros estamos solamente solicitándole a Dios, pidiéndole a Dios, que el que haga sea Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que hacer también. Hermano Luis, usted levantó la mano. Sí, Adelante, hermano. siempre cuando se eligen, la iglesia considera a los que califican para diácono, pues es una labor algo loable, ¿no? Pero algunos le ponen carga a algunos diáconos como que pueden hacer otras personas también el mismo trabajo. Bueno, los sanitarios de la iglesia, etcétera, etcétera, como para servir, para limpiar, ¿verdad? En ese sentido. Pero el diácono, ahí se ve que los que eligieron como diáconos eran personas muy consagrados, llenos del Espíritu Santo y con una inteligencia en cuanto al saber de las escrituras, aunque eso estaba en proceso, ¿verdad? Bien, por ejemplo, Esteban. Esteban ejercía el diaconado, pero también predicaba la palabra, Sí. ¿no? Felipe era un diácono, pero solamente no se dedicaba a ese servicio, tenía doble, Amén. en el sentido de que iba por las ciudades predicando y se ganaba muchísimas almas Amén, para sí. Cristo, en ese sentido. En cuanto a Febe servía a Pablo y a otros, ¿verdad? Sí. Y toda mujer que sirve a los hermanos hace el papel de diaconisa. Y aunque no sea Aunque diaconisa, no lo sea, sí. correcto. Claro, claro, hermano. Gracias, hermano. Sí, amados, queremos ver ejemplos, hermano, ejemplos de algunos casos de hermanos que sin ser diácono hacían la obra de diáconos. Miremos a Gallo en Tercera de Juan, sus versículos número 5 al 8. El hermano Gallo. Tercera de Juan, versículos 5 al 8. Dice así: Amado, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia
testimonio de tu amor y hará bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Gloria a Dios. Fielmente te conduces cuando prestas servicio a los hermanos. Es una obra de bien y es como si tú fueras un diácono, ¿verdad? Este es un ministerio interesante, hermano. También miremos a Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 15 y 16. Aquí está refiriendo a una hermana, como decía el hermano Luis hace un momento. Primera de Corintios, capítulo 15, capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me regocijo por la venida de Estéfana, de Fortunato y Arcaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Es así, hermano, que la iglesia tenga personas de las cuales podamos hablar así. Personas que podamos decir, ese hermano, esa hermana merece un reconocimiento, porque esa hermana se dedica al trabajo en la obra de Dios. Esa hermana sale a ver cómo están los enfermos. Esa hermana pregunta cada día cómo están los enfermos. Esa hermana hace un té. Gloria a Dios. Hace un té y se lo lleva al enfermo. Cada vez que se sabe que alguien está enfermo, prepara un té y se lo lleva. O esa hermana va y limpia la casa de la enferma o el enfermo. Ese hermano acompaña en los hospitales si hay algún hermano enfermo o una hermana enferma. Esa hermana acompaña, va al hospital y está ahí con ese enfermo. Gloria a Dios. Entonces, es una hermana y una hermana que merece un reconocimiento de parte de la iglesia. Entonces, la iglesia, el reconocimiento que le da, entonces la reconocemos como diácono o como diaconisa. Gloria a Dios por su servicio, por su labor tan buena en la iglesia de Dios. Hermanos, también Pablo habla de Priscila, que Priscila también dedicaba tiempo para trabajar en la obra. Recuerdo en un momento leímos que llegó Apolos a una ciudad, ¿verdad? Y expuso el mensaje. Y entonces ella y su esposa lo llamaron aparte y le expusieron mejor el camino del Señor, la palabra del Señor a Apolos, ¿verdad? Y Apolos fue predicando, pero ella y su esposo lo tomaron aparte y le indicaron mejor el camino del Señor. Y después de esto, Pablo entonces la cita a ella o a ellos, lo cita casi siempre en sus epístolas, en sus cartas, lo cita como ejemplo de personas que lo ayudaban en el trabajo, en la obra de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, un día el hermano Miguel o el hermano Ramón, el hermano Darío, podían decir, el hermano fulano me ayudó bastante en los trabajos del Señor. Cada vez que íbamos a un sitio, ahí estaba él. Si íbamos a salir a trabajar en la obra, ahí estaba él. Si íbamos a algún trabajo espiritual, si íbamos a visitar a los enfermos, si íbamos en fin,
ese hermano me ayudó en la obra del Señor. Que podamos decir así, como decía Pablo, y decía de Priscila, decía de la manera siguiente, vamos a buscar acá la palabra de Dios en cuanto a Priscila y Aquila, 1 Corintios 16, ahí mismo, versículo 19, dice de la manera siguiente, 16, 19, dice, las iglesias de Asia les saludan, Aquila y Priscila, y con la iglesia que está en su casa, le saludan mucho en el Señor. Gloria a Dios. Miren, hermano, miren qué tan servicial era que la iglesia estaba en su casa, en la casa de ellos. Y nosotros, bueno, ¿no? Puede ser que alguien, bueno, como tenemos locales, ¿verdad? Pero hay hermanos que ceden hasta su casa para adorar a Dios. Quieren brindar tanto servicio a Dios. Y nosotros somos testigos de casos que se han dado así. No, pero vamos a adorar aquí mientras tanto. Hay hermanos que han prestado casas para que la iglesia se reúna ahí, en lugares, quizás en pueblos. Hermanos que en barrios que hemos ido. Bueno, vámonos a reunir aquí mientras tanto. Y prestan su casa. Y allí se ha adorado a Dios. Y esto es bueno, hermano. Eso es bueno. Que lo suyo, lo que usted siente que es suyo, usted lo ponga a la disposición de Dios. Lo que usted siente que es suyo, su casa, su silla, su familia, todo está a la disposición de mi vehículo. Digo, yo no tengo vehículo, el suyo. ¿Verdad? Su vehículo usted lo pone a la disposición de Dios. ¿Verdad? Y entonces así, porque alguien dice, por hermano, dice mi vehículo, pero porque no tiene, ¿verdad? O sea, el hermano porque no tiene, dice su vehículo. Pero sí, hermano, todo lo debemos al Señor. Todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, pongámoslo en la mano de Dios. Se lo pedimos a Dios. Y Dios nos lo ha dado. Ahora, vamos a brindar. Vamos a dejar que Dios también tenga parte en él. En la casa, hermano. En la casa. Bueno, conseguí mi casa. Y ya me olvidé. Ni siquiera un culto. Ni siquiera una oración, un culto de oración allí. Un servicio de acción de gracia. Porque no, ya me olvidé de eso. No, hermano. Sigamos, sigamos a Dios. Vivamos la palabra de Dios. Andemos como siervos de Cristo que somos. Siervos. Y como le decía, diáconos. Diácono es siervo o servidor. Pero todos nosotros somos siervos o servidores de Cristo. Entonces, siendo así, adoremos a Dios y sirvámosle con alegría. Sirvámosle con alegría. Gloria a Dios. Miren otro ejemplo, hermano, que tenemos de hermanos que, que dedicaban tiempo para el servicio del Señor, sin ser diáconos. El propósito, hermano, es que nosotros nos dispongamos a trabajar como si fuéramos diáconos. Como si fuéramos diáconos. Que todos tengamos un propósito para servir a Dios, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Que los trabajos no estén. Mire, a veces nosotros, yo tengo un grupito fijo, digo yo, ¿no? Que para la visitación. Ese grupito fijo. Y yo quisiera ver más, ¿verdad? Más hermanos que se interesen en visitar a sus hermanos, en saber cómo están sus hermanos, en visitar a los enfermos, en ayudar en las necesidades de los enfermos o las necesidades de hermanos que tienen muchas necesidades. Yo quisiera ver más, ¿verdad? Entonces, somos muchos. Y quizás algunos que, bueno, el tiempo no le da y tienen mucho trabajo que hacer, pero no todos estamos en esa condición. Nos estamos quedando sentados en casa, ¿verdad? Cómodo. No, hermano, vamos a sacar tiempo. Vamos a sacar tiempo para el servicio de Dios, que somos siervos de Dios.
¿Verdad que somos siervos de Dios? Siendo siervo de Dios, eso es lo que el siervo lo que hace es que sirve a su Señor. Eso es lo que hace el siervo. El Señor llega del trabajo y se sienta y el siervo viene con un lebrillo lleno de agua a lavarle los pies. Y le trae la toalla y le seca los pies y le sirve la cena. Eso es lo que hace el siervo con el Señor. Y le sirve la cena. El siervo no es el que se sienta a cenar y a comer para que el amo le lave los pies. En este caso, el amo es Dios y nosotros somos los siervos. Sirvamos a Dios con alegría, sirvamos a Dios con regocijo, dediquemos tiempo al servicio de Dios, hermano. Gloria a Cristo. Y como decía, yo quiero trabajar por el Señor. ¿Y ustedes? Yo quiero trabajar por el Señor, como cantábamos, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar. ¿En qué? En la viña del Señor. Ocupado siempre estar en la viña del Señor, en la iglesia del Señor, en la casa del Señor, en los trabajos, en la obra del Señor. Amados, Romanos capítulo 16, versículos 3, también sigue recordando Pablo aquí a Priscila y Aquila. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Gloria a Dios. Mis colaboradores en Cristo. Y así sucesivamente tenemos muchos casos de hermanos que, sin ser diáconos nombrados, pues hacían el trabajo de un diácono. Ahora, para los diáconos nombrados, también tienen su requisito. La Biblia enseña qué deben hacer. Leíamos que deben ser prudentes, deben ser hermanos espirituales, no puede ser un hermano iracundo, tiene que ser un hermano sencillo, sensible, amoroso, fiel, gloria a Dios, porque, y vamos a ver por qué, dice por qué, en Primera de Timoteo, en capítulo 3, el versículo final, versículo 13, creo, dice el por qué el hermano debe ser todo esto, sencillo, sin doblez, no dado al vino, amoroso, gloria a Dios. Y dice, porque los que ejercen bien el diaconado, los que ejercen bien el diaconado, gloria a Dios, los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los que ejercen bien el diaconado ganan un grado de honra, mucha honra, gloria a Dios, en la iglesia y también para con los de afuera. Se gana honra, hermano, los que ejercen bien el diaconado, pero también, hermano, en la obra de Dios, y dígase en la iglesia y también en el cielo, gana honra el que ejerce bien el diaconado. Le invito, hermanos, le invito, no solamente a los diáconos a seguir haciendo su trabajo y tratar de hacerlo cada vez mejor. Y a los que no son diáconos, le invito a interesarse en trabajar en la obra del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me gustaría, hermano, ver, a partir de hoy, me gustaría ver más hermanos interesados en trabajar para el Señor. Más hermanos interesados en visitar a los enfermos. Más hermanos interesados en ayudar a los pobres. Más hermanos interesados en lo que hay que hacer. Hermano que pregunte, hermano, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Que no haya que dejar que el hermano Martín limpie. El hermano Martín limpia, ¿verdad? Pero el hermano Martín no limpia como un diácono. El hermano Martín limpia como haciendo un trabajo
que se le paga, ¿verdad? Y entonces, pero que haya hermanos que estén interesados. ¿Qué hay que hacer aquí, hermano? Vamos a quitar esa, ¿cómo se llama? Esa alfombra. Esa alfombra se ve mal, vamos a quitarla. ¿Qué le parece, hermano? Si esa alfombra me la voy a llevar para lavarla, ¿verdad? Voy a llevar esa alfombra para lavarla. Voy a hacer esto. Esa cortina, y me recuerda, hermano Miguel, que siempre está atento a las cortinas. Eh, esas cortinas hay que arreglarle aquí, arreglarle allí. Que, hermano, ¿qué hago aquí? Hermano, todos estamos llamados a trabajar en la obra del Señor. Por tanto, hermano, ojalá que a partir de hoy todos nos interesemos en trabajar. Y así ustedes verán, como dice en Hechos 6, el versículo número 7, creo, que dice que la iglesia crecía cada día. La iglesia crecía. Después que se cogieron los diáconos, se vio el resultado porque cada quien se encargaba de trabajar en la obra del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Señor.